Paz a vosotros, hermanos. Gracias, pueden tomar sus asientos. Gracias a nuestros hermanos que me dan la oportunidad de ser quien participe en esta mañana compartiendo este mensaje, hermoso mensaje que ya recibíamos también, esa hermosa clase que nos exhorta, ¿verdad?, a predicarles a nuestros familiares, a compartirles de ese hermoso mensaje que es el Evangelio. Y es por ello que el título del tema de esta mañana tiene por nombre Evangeliza a tu familia. ¿Por qué? Porque suele pasar que conocemos del Evangelio, o incluso los que ya estamos trabajando en la doctrina, sirviéndole a nuestro Dios, y le dedicamos tanto tiempo a la iglesia que hacemos un lado la familia más cercana, los hijos, la esposa, la madre, los hermanos. Y es, como mirábamos en la escuela, importante que compartamos también el mensaje con ellos, así como Andrés lo hizo con su hermano Simón. Y vemos lo que pasó. ¿Quién fue Simón Pedro? Un gran apóstol, como decía la clase. Y es lo que debemos meditar y saber qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Es verdad, el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. Pero también nuestros familiares más cercanos son la iglesia. Y es importante que nos aseguremos que ellos también crean. Porque ellos pueden también, así como Simón Pedro, ser unos miembros fuertes que contribuyan a la salvación de más almas. Pero tristemente suele pasar que a veces por confiar en que ellos ya saben, en que ellos ya conocen de la doctrina, en que ellos tienen fe, en que ellos ya aman a Dios, que con eso es suficiente y damos por hecho que ya no es necesario evangelizarlos. Pero debemos estar completamente seguros que su fe está puesta en Dios, para que no venga alguien de fuera y los convenza con otra doctrina y se los lleve. Porque suele pasar que a veces hermanos que estaban en la iglesia y viene alguien más y les enseña y se van, porque no habían sido evangelizados, porque solamente tenían la costumbre de venir a la iglesia, pero no tenían claro el conocimiento de la doctrina. Evangeliza a tu familia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a ver. Vamos a tener esta lectura en el libro de Timoteo, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al verso 7. Y nos dice así, primera Timoteo, capítulo 3, de verso 1 al verso 7. Palabra fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Amén.
Esta palabra que Dios nos dejó en esta carta del apóstol Pablo a Timoteo nos da los lineamientos que necesitamos tener todos aquellos que servimos en la iglesia. Quien apetece, desea obispado, en otras palabras, quien apetece o desea servir a la iglesia como dirigente, encargado de la iglesia, encargado de alguna área en la iglesia, de la femenil, varonil, de niños. Quien apetezca servir en la iglesia de Dios debe de tener estas cualidades o virtudes. Es verdad que quizás cuando conocemos quien no nació en la iglesia, quien aprendió ya de una edad adulta, no tenemos estas virtudes. Pero si deseamos servir en la iglesia, debemos de procurar tenerlas. ¿Y cuáles son? Son básicas, no son difíciles de entender, quizás difíciles de practicar en ocasiones, pero no es difícil de entenderlas. Primeramente tiene que ser irreprensible. Y para que una persona, un siervo de Dios, sea irreprensible, pues tiene que tener o ser un buen ejemplo para los demás. Procurar día con día ser un buen ejemplo para ser irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y esto es importante porque en lo personal me ha tocado ver hermanos que tienen el deseo de enseñar a las demás personas que no conocen el Evangelio. Y me ha tocado ver que cuando les enseñan empiezan a confrontarlos y salen en problemas. Porque las palabras, la forma en que les quisieron enseñar, pues no fueron las correctas. Y entre ellos, pues a veces terminan ofendiéndose. Es por ello que, como dice aquí el mensaje, debe ser apto para enseñar. Y no caer en el error de salir en problemas. También nos dice que no debe ser amador del vino. Es importante que procuremos ese hábito de no ser amadores del vino. También no heridor, no codicioso, no heridor. ¿Cómo podría ser alguien heridor? Yo que le hablo a alguien de la palabra de Dios y vengo y le digo, bueno, eres un ignorante que no conoces de la palabra de Dios y te vas a ir al infierno. Bueno, la persona quizás por respeto se va a quedar callada, pero si se puede ofender al decirle, pues eres un ignorante y te vas a ir al infierno. Y empezamos a herir sus sentimientos. Entonces debemos de buscar la manera de cómo enseñarles de tal manera que no los ahullemos, que no se vayan. También nos dice que no debe ser codicioso de torpes ganancias. Esto es sumamente importante, ya que muchos podemos ver que buscan la manera de hacer dinero fácil, cuando pues bíblicamente sabemos que debemos de trabajar para hacer dinero y tener cómo sustentarnos. Pero debemos de tener cuidado de no caer en el error de buscar hacer dinero fácil. ¿Cómo? Metiéndonos en compañías que nos prometen que en unos cuantos meses ya vamos a estar haciendo miles
de pesos o dólares, si empezamos a vender producto que quizás no es aprobado, no es muy seguro, y lo hacemos con tal de recibir ganancias rápidas. Entonces debemos de tener cuidado. Si nosotros como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, debemos de evitar esas cosas porque dan mal ejemplo. Y nos dice también que debe gobernar bien su casa. Aquel que desee servir en la iglesia de Dios debe de gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y nos afirma y nos dice esta gran verdad, que porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? Es fundamental que nosotros que ya hemos creído a esta gran verdad, tengamos orden en nuestros hogares, en nuestras casas. Porque eso ayuda a evangelizar a los demás, a nuestros familiares que no son de la iglesia todavía. La mayoría de nosotros tiene, si no es que todos, hermanos que no son de la iglesia, primos, ya decía la escuela, vecinos, amigos que no son de la iglesia. Y debemos dar un buen ejemplo. Una familia que tiene a sus hijos en sujeción causa curiosidad para aquellos que no están viviendo en un hogar con armonía. Hace unos días leía un testimonio de una joven que se acercó a la iglesia y dijo que lo que le llamó mucho la atención fue cómo una familia de la iglesia con sus hijos estaban muy alegres, felices, conviviendo, y que eso la jaló, le llamó la atención. Quería saber qué es lo que les hacía tener esas caras de felicidad, esas caras de alegría, y quería ella también tenerlo. Entonces, con eso comprobamos que una familia en orden, con temor de Dios, jala a aquellos que no han creído en Él. Estos son los requisitos que debemos procurar tener quienes servimos y quienes desean servir en la iglesia de Dios. Nos dice en el verso 6, no un neófito. Según el diccionario, el significado de la palabra neófito es un principiante o un recién convertido, que no puede ser alguien que sirva a Dios, alguien que está recién convertido. Y en esto se refiere a que sea encargado de la iglesia o que empiece a dirigir un servicio, porque una persona recién convertida pues no conoce en su totalidad de la doctrina o de las reglas que la iglesia tiene, reglamentos interinos. Es por ello que es importante que cuando alguien ya empiece a servir en la iglesia, pues tenga un conocimiento amplio de la doctrina y de los reglamentos que en ella hay. Y eso debemos de tener cuidado para los que estamos sirviendo ya en la iglesia, porque suele pasar que a veces porque no tenemos a alguien que nos ayude o vemos la necesidad y ponemos a un hermano o a una hermana a trabajar en algún grupo de la iglesia que apenas está viniendo, que viene un mes, 2 meses, y de repente vemos que no lo pudo hacer o que ya salió en problemas porque no sabía de los reglamentos que se tenían que seguir. Entonces debemos de ser ordenados en esa parte. La Biblia nos exhorta. La palabra de Dios es inmensa y nos enseña de cómo debemos regirnos en la vida. Y nos dice en el verso 6 que no debe ser un neófito porque inflándose no caiga en juicio del diablo.
porque puede tener problemas no muy lejanos. Verso 7. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Esto es sumamente importante. Que alguien que esté dirigiendo, que desee servir en la iglesia, tenga buen testimonio de los demás. Porque eso nos da la facilidad de pararnos aquí al frente y decir, esta es la palabra de Dios y esto es lo que debemos hacer. Pero si tengo problemas con mis hermanos, con mis padres, con mis primos, con mis sobrinos, es difícil poder hablar de la palabra de Dios. Lo podemos intentar, pero no va a tener ese poder, esa efectividad que si nuestro testimonio fuera limpio. Entonces es importante que nos mantengamos con un testimonio bueno ante aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y esto es para los que ya conocemos del Evangelio. Entonces, como les decía, debemos de procurar que nuestros seres cercanos estén evangelizados, sepan de la doctrina, que no pase que es el hijo del ministro, los hijos del ministro no conocen ni defender el día del sábado, o por qué no comemos carnes impuras, porque no saben de la doctrina. No debiera ser así, porque según la palabra de Dios, los valores, los mandamientos de Dios se inculcan en la casa. ¿Qué nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al verso 2? Deuteronomio capítulo 6 del verso 1 al verso 2 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Moisés hablando, diciéndole al pueblo de Dios en aquel tiempo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Amén. Esos mandamientos que Moisés le dio al pueblo, también les dijo que les enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que no se les olvide. Entonces, los valores cristianos se enseñan y se inculcan en la casa. Las familias cristianas no esperen a que, o los padres cristianos, a que sus hijos aprendan de Dios en la escuela, en el trabajo. No, en su casa. Con el ejemplo de sus padres también, obviamente. Porque no debemos ser incongruentes, decirle, hijo, hija, ve a la iglesia, o no trabajes en sábado si yo trabajo en sábado, cuando el mandamiento está que debemos de guardar ese día. No debe ser así. Debe inculcarse los mandamientos de Dios desde la casa con el ejemplo que los padres les den a los hijos. ¿Cómo? ¿A qué hora se les debe de inculcar? Según el verso 7 de aquí mismo, de este capítulo, del capítulo 6, verso 7, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. En la casa, cuando esté con sus hijos, cuando salgan de paseo, que le hablen de los mandamientos de Dios, del Evangelio, cuando
se vayan a acostar y cuando se levanten. En pocas palabras podemos decir que en todo momento. Es verdad que los padres de familia tienen que salir a trabajar y a veces quizás salir de la ciudad o del país, pero cuando lleguen a la casa, procurar pasar el tiempo con sus hijos y asegurarse que conozcan del Evangelio, de la palabra de Dios. Hablar con ellos. Mucho se ve hoy en día que muchos jóvenes se pierden en las drogas, en el alcohol, en diferentes vicios porque sus padres no hablan con ellos, porque no les dedican tiempo. La exhortación de la palabra de Dios es que se les dedique tiempo y se les enseñe la palabra de Dios en todo momento. Pero es verdad, el padre a veces llega cansado y ya no tiene tiempo de estar con sus hijos. Porque bíblicamente es de pequeños, cuando ustedes tienen hijos pequeños, se les debe de enseñar desde entonces la palabra de Dios. Porque entonces los niños son como esponjas que reciben todo y lo captan y lo van entendiendo con el tiempo. Pero si dejan pasar ese tiempo, cuando el hijo ya cumple 12, 13, 14 años y entonces quieren dedicarle tiempo y enseñarle, pues va a ser un poco tarde. Porque ya entonces el niño o la niña puede empezar a ver cosas diferentes. Evangeliza a tu familia. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, es importante que veamos por ellos. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 nos dice así: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Amén. Si alguno de nosotros no tiene cuidado de su familia, su madre, sus hermanos, su esposa, sus hijos, es peor que un infiel. Y esto debemos de tener cuidado todos los que estamos sirviendo en la iglesia, porque puede pasar que el hermano es ministro, es diácono, lo mandan a alguna localidad donde tiene que ir a ayudar y a veces por las condiciones no puede llevar a su familia, los deja y después lo mandan a otro lugar y se va porque pues es el trabajo que uno ha aceptado tomar y descuida a su familia. E incluso monetariamente, que ha dedicado más tiempo a la iglesia, que no es malo, obviamente, pero se olvida de mantener la casa, de dar el sustento para la renta, para los biles, para la comida, para que los hijos puedan estar cómodos. Entonces, eso viene a ser peor que un infiel, que un incrédulo, en otras versiones dice. Y sabemos las consecuencias cuando el padre hace eso, los hijos se descarrilan y hasta se alejan de la iglesia. Porque pues el hermano estuvo bien ocupado en otras localidades, en otros lugares y se olvidó de su familia. Ahora, no digo que no debamos salir a predicar el evangelio, porque ese es nuestro trabajo, los que hemos aceptado este llamado. Pero a los que ya tienen familia, no se olviden de ella. Es importante que veamos por la familia. Y no solamente se refiere a los obreros, ministros, aún los que somos hijos también y que tenemos nuestros padres con vida, que nos olvidamos de nuestra madre.
o de nuestro padre. Eso viene a ser peor que un infiel, cuando debemos procurar cuidarlos también. Porque es una bendición también tenerlos vivos. Para los que tienen vivos a sus padres, es una bendición tenerlos. Y así debemos también de cuidarlos, procurarlos y que no les haga falta nada que podamos nosotros hacer por ellos. Porque si nuestro padre, nuestra madre, no cree en Dios y nosotros sí, y los dejamos de ayudar, pues en vez de que diga mi hijo que conoce, mi hijo, mi hija que conoció de Dios, ha cambiado, es un buen hombre, una buena mujer y siempre se acuerda de mí, pues va a decir, la religión lo cambió, ese Dios que creyó, pues no sé qué Dios es porque hasta se olvidó de mí. Y podemos dar cavidad a que hablen mal. Entonces es importante que no nos olvidemos de nuestros padres. Y a los que son esposos, de sus esposas, de sus hijos. Porque no después se arrepientan y digan, es que no estuve con ellos. Porque puede pasar. Cuidar de la familia es fundamental. Y nos dice en Efesios capítulo 6, verso 4, cómo para los que son padres de familia, Efesios capítulo 6, verso 4, que debe ser en equipo. Efesios capítulo 6, verso 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. ¿Cómo un padre o una madre puede provocar a ira a su hijo, a su hija? Una puede ser que le den más preferencia a un hijo que al otro, o que les prometan algo y que al final no le cumplan a sus hijos, o ¿qué podría ser? Algo que no debiera pasar en las familias cristianas, obviamente, es que el padre trabaja en la iglesia y la esposa le diga a los hijos, pero es que tu papá está más en la iglesia que con nosotros, es que prefiere más a la iglesia que a ustedes, y es que pareciera que ama más a los hermanos que a su propia familia. De esa manera, una madre crea en su hijo un coraje hacia su padre porque piensa que el padre prefiere más a la iglesia que a la familia. Y es yo diría que el error más grande que una mujer cristiana puede cometer en sus hijos, ponerlos en contra de su padre, o viceversa, que un padre los ponga en contra de la madre. Y empieza en ellos ese coraje, esa rencilla. O cuando prefieren a un hijo más que a otro, que le compraron algo más grande o más caro a uno y al otro pues no le compraron nada o algo más pequeño. Debe de haber justicia. O todos o nadie. Y es que hay padres que luego dan por hecho, no, pues es que mi hijo, mi hija, él es comprensible, él entiende que pues no alcanza para todos, que primero su hermano y si hay después a él o a ella. Empieza a nacer ese coraje, esa tristeza de ¿y por qué a mí no? Entonces, la palabra de Dios nos exhorta o exhorta a los padres a que tengan cuidado con eso, que no hagan que en sus hijos exista ese coraje, ese rencor hacia uno de sus padres o hacia los dos. Eso es importante,
que los padres estén unidos, el esposo y la esposa, en equipo y de acuerdo, y que de ninguno de ellos salga el que mira a tu papá que prefiere más a la iglesia, o mira a tu mamá que no se preocupa por nosotros. Eso, aunque pareciera ingenuo, tiene consecuencias que espero de corazón, deseo que no pase en sus familias. Dice Gálatas capítulo 6, verso 4 al verso 10, en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 4 al verso 10. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Vamos a parar ahí porque vamos a ver qué nos exhorta la palabra de Dios al respecto. Dice, así que cada uno examine su obra. A los que son padres de familia, examine su obra. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me respetan mis hijos? ¿Me quieren? ¿Me aman? ¿O me tienen miedo? Porque una cosa es respeto porque amo a mi padre, lo admiro, lo quiero. Y otra es miedo porque sé que si algo malo ya me va a golpear, me va a echar de la casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo? O la madre también. ¿La aman sus hijos? ¿La quieren? ¿La respetan? Porque si no la respetan y siente que no la aman, no la valoran, es porque algo se está descuidando. Y la palabra de Dios nos dice así que examine su obra, cómo lo estoy haciendo. Y claro, puede hasta preguntarles a sus hijos, hijo, ¿en qué estoy fallando? ¿O qué me falta por hacer por ti que yo no me esté dando cuenta? Hablar con ellos. Dicen por ahí que hablando se entiende todo. No debemos dar por hecho que él o ella ya me entiende, o él sabe, ella comprende. No. Explíquenles. Algo no se les prometió y no se les cumplió. Bueno, mira, es que esta vez no se pudo, pero no se me olvida y lo vamos a hacer. Explíquenles. Y nos dice en el verso 7 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si en su familia, en las familias, no hay ese respeto, ese amor a las cosas de Dios, es porque no se ha sembrado en su totalidad. Se ha descuidado. ¿Cómo se puede descuidar? Cuando el padre o la madre dicen, hijo, vete a la iglesia, o sigue a tu mamá, yo hoy no puedo ir, pero vete con ella. O sigue a tu papá, yo no puedo ir, vete con él. Y no ven esa entrega, ese temor a las cosas de Dios en sus padres. Entonces no esperen a que los hijos sean temerosos de Dios como hombres o mujeres fieles, porque eso no va a pasar. Porque todo empieza en el hogar. Si el padre o la madre no están buscando a Dios de corazón, dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Los frutos de sus vástagos, de sus hijos, van a ser pequeños.
y no los van a disfrutar. Y dice el verso 9: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Y en la familia, los hijos, los padres, sus nietos, si son de la iglesia, ellos también son domésticos de la fe. Antes, cuando yo leía este pasaje y decía, bueno, sí, pues a la iglesia, y a la iglesia es la que vamos a procurar y debo procurar. Y no está mal hacerlo, pero los que son padres, sus hijos, y que tienen sus esposas, o que tenemos padres que son de la iglesia, sus padres también son de la iglesia, también son domésticos de la fe, y no se olviden de ellos. Mayormente a los domésticos de la fe, mayormente a su familia más cercana también. Porque ¿de qué me serviría a mí que sea un muy buen predicador y lleve el mensaje a otras localidades, a otras iglesias, y que al final, si tengo familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, andan descarrilados o se alejaron de la iglesia? En lo personal sentiría que estaría yo fracasando, porque el regalo, el premio, que eso es lo que es una bendición, tener una familia, lo he descuidado. Pero qué gozo sería que si soy predicador, voy a otras localidades, muchas almas se convierten y mi esposa, mis hijos, mis padres están en la iglesia también conmigo. Ese gozo, creo yo, no tendría comparación. Y según la palabra de Dios, que con esfuerzo, con oración, se puede lograr. Así que la meta es evangelizar a la familia, porque es agradable a nuestro Dios. Y nos sigue diciendo en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3. Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3. Nos dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. El respeto a los padres es el mayor ejemplo que un hijo de Dios puede dejar a los demás. Es un ejemplo que nosotros como cristianos podemos dejarle a los demás, e incluso con eso hasta podemos evangelizar. Cuando otros que no creen en Dios ven que amamos a nuestros padres, que los queremos y que los respetamos, como esta joven, les va a llamar la atención y van a preguntar: ¿cómo lo haces? ¿Quién te ayuda? ¿Verdad? Pero suele pasar que a veces el padre le tiene miedo hasta al hijo o la hija, y eso también no está bien. Que un padre le tenga miedo a la hija o al hijo es que ya el respeto del hijo o la hija hacia el padre
no está a su nivel. Una cosa es amar a los hijos y respetarlos y otra es tenerles miedo. Y no debiera ser así. Es por ello que el hijo o la hija, según la palabra de Dios, debe obedecer en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Y porque nos dice que el que honra a su padre y a su madre, que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque es un mandamiento con promesa. ¿Qué promesa? Que nos va a ir bien y nos va a dar larga vida nuestro Dios. Honra a tus padres y habrá bendición en tu vida. ¿Cómo? No olvidándote de ellos. Háblales de Dios si no conocen de Dios. En mi caso, mi madre no es todavía o aún de esta doctrina, pero yo sé que le he hablado, yo sé e incluso que hasta ha cambiado algunas cosas de sus creencias porque ya empieza a ver las cosas diferente. Y me lo ha testificado diciendo, qué bueno que conociste de Dios porque no te has olvidado de mí. Y son de las cosas que yo digo, gloria a Dios, que mi madre pueda ver eso. Porque a mi padre ya no lo tengo. Pero si lo tuviera tampoco me olvidaría de él. Porque es mi deseo que si no les hablo tanto con palabras, que al menos con las obras puedan ver y decir, en verdad creo que has creído en Dios. Honrar a nuestros padres es agradable a Dios. Y si eso le agrada a Dios, pues qué bonito será y qué felices vamos a ser. Porque el que agrada a Dios es feliz. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al verso 2. Este hecho muy importante en los matrimonios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al verso 2. Nos dice, asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Amén. Las esposas pueden evangelizar con su buena conducta. Y evangelizar no solamente, como dice la palabra de Dios aquí, a los incrédulos, quienes no han creído en Dios, sino hasta a sus propios hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, si no son de la iglesia, sus amigas, sus vecinas, con su buena conducta y sujetadas a su marido, van a hacer que se conviertan sus seres cercanos también. La familia que no ha creído en Dios. Así como Andrés cuando fue con Simón Pedro a decirle que ya había encontrado el Maestro, el Mesías. Pero si Andrés fuera una persona con vicios, una persona con una mala reputación o un mal ejemplo, ¿qué habría hecho Pedro en aquel entonces? O si Andrés fuera mentiroso, pues Pedro ni le creería o lo ignoraría. Y suele pasar que si el obrero, el esposo, su esposa no está en sujeción o no lo respeta como marido, y viene el esposo y quiere hablar con el cuñado o con los suegros,
que no son de la iglesia y ven el comportamiento de su esposa, pues lo van a escuchar por respeto, pero no será tan efectivo como si la esposa fuera de muy buena conducta, como dice la palabra de Dios. Entonces, evangeliza a tu familia. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque me informaba y veía que muchos predicadores dicen, bueno, es que es difícil hablarle a la familia. Luego hay hermanos que son enojones, con temperamento alto, o padres que pues difícil de hacerlos entrar en razón. Dice, yo prefiero hablarle a alguien más, a otras personas, pero a mi familia es complicado. Y puede ser complicado a veces por los diferentes temperamentos, caracteres que tenemos. Pero no solamente con palabras se evangeliza. Según el pasaje que estamos leyendo, la esposa puede evangelizar a aquellos con el simple hecho de estar sujeta a su marido y con una conversación que es en temor de Dios. Que se exprese bien de Dios, que sus palabras muestren el temor de Dios, que su vestimenta muestre temor de Dios. Con eso puede evangelizar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que con eso va a evangelizar a aquellos que no creen en Él sin palabras. Sin palabras. Que el cuñado es de un temperamento fuerte o la hermana, el hermano, bueno, mejor obremos y actuemos conforme a la voluntad de Dios y Dios hará la obra. Dios tocará su corazón y en su momento cuando le lleguemos a hablar va a escuchar porque ha visto el cambio en nosotros. Y nos dice en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 4 que una buena conducta también de los hijos es agradable a Dios. 1 de Timoteo capítulo 5 verso 4 dice, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Amén. Si alguna viuda tuviere hijos o nietos, que estos, los hijos y los nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres. Y dice, porque eso es lo honesto y agradable delante de Dios. Si con nuestras acciones estamos honrando, respetando a nuestros padres y agradándole a Dios, ¿creen ustedes que podría alguien ser infeliz? No. Habría gozo, felicidad, paz interior, porque sabemos que estamos procurando hacer el bien. Pero dice, primeramente debe aprender a gobernar a su casa, los hijos, los nietos de una mujer viuda. Y que eso le va a agradar a Dios. Dice, ya este último pasaje que vamos a dar lectura, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Para todos nosotros como cristianos que hemos creído, podamos decir fielmente estas palabras a aquellos que les hablamos del Evangelio. Así con la seguridad y certeza que este hombre lo hizo, que dice,
Así, en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Él y su casa servirían a Dios. Y con eso, él sería feliz, porque ¿quién no sería feliz el ver a sus padres, su esposa, sus hijos y hermanos en la iglesia? Eso sería vivir en el reino. Y lo podemos lograr con ayuno, con oración y esforzándonos a obrar buenas obras, que los demás no tengan algo que decir o en contra de nosotros. Y si lo hay, procuremos arreglarlo. ¿Cómo? Porque puede pasar disculpándonos si ofendimos por algún momento de coraje que haya pasado, y empezar de cero y perdonar, sobre todo perdonar, porque muchas veces el perdón es el que no nos deja decir discúlpame si te ofendí o perdóname. Pero es importante que nuestra familia conozca de Dios y esté bien evangelizada, porque si no está evangelizada, viene otros con otra creencia y se los llevan. Y eso no sería un triunfo cristiano. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.